Muy buenos días para todos y todas. Hoy nos encontramos nuevamente en el desarrollo de la unidad curricular Teoría de las Ciencias Humanas. Para mí es un agrado siempre estar con ustedes. Con el favor de Dios, pues bueno, hoy terminamos el tercer encuentro de Teoría de las Ciencias Humanas. Yo entendí que ese grupo grande en el cual estábamos avanzando fue distribuido en dos secciones, pero con el mismo docente o con el mismo facilitador. Así que bienvenidos, bienvenidos. Hoy damos cierre. Hoy es el tercer encuentro sincrónico con ustedes. Ya pues, ya ustedes me conocen, soy la doctora Lira Méndez y vengo a compartir con ustedes todo ese conocimiento que tengo ante esos procesos de formación doctoral y por supuesto que ustedes compartan conmigo todas esas diferencias intelectuales que tienen y que vamos a darle un proceso de desarrollo muy consono a esa formación doctoral que ustedes están realizando. Hoy vamos a desarrollar una temática extraordinaria. Esa temática va hacia los fenómenos sociales eh, con diversidad, ¿sí? De condiciones de vida y que además de experiencias de socialización y trayectoria social de todos esos actores también que están dentro del proceso. Cuando nosotros hablamos de fenómenos sociales, estamos hablando de que un fenómeno social son eventos, tendencias, son formas colectivas de conducta que están dentro de la sociedad o que se hacen en la sociedad de manera consciente por parte de un colectivo o de manera individual, de manera, eh, vamos a decirlo así como persona. Y tenemos unos fenómenos sociales que nos llevan como son las migraciones, tenemos la tendencia de consumo, el surgimiento de movimientos sociales, la polarización política, todo eso hablamos de las huelgas, las protestas que se hacen por un llamado colectivo o por un llamado individual. Entonces ahí tenemos nosotros que el fenómeno social viene siendo así como la actitud consciente de cada uno de nosotros y que pudiese convertirse en un fenómeno en la vida y en una condición social. Y que de la manera, cuando nosotros nos iniciamos conscientemente de un proceso o de un desarrollo de alguna situación determinada, ahí estamos buscando factores que no nos limiten, que no nos opriman y que no nos exploten también, que todo eso entra dentro de esos fenómenos sociales y que nos impulsen de una forma inevitable hacia una transformación social. Porque los fenómenos sociales impactan en los grupos, impactan en el ser humano, producen un estado de ansiedad, de angustia, de desesperación, es traumático, todas esas cosas las hemos leído y nos las han dicho. Y que además la problemática de los problemas son más universales y son persistentes en el mundo. La pobreza, la desigualdad, todo eso están ahí dentro de esos problemas. Entonces, nosotros pudiéramos decir acabar con la pobreza, vamos a decir mejorar la alimentación, vamos a trabajar con el cambio climático, bueno, fenómenos sociales, derechos humanos,
todos esos desafíos globales que hay dentro de esta sociedad se nos ha convertido en fenómenos sociales. Entonces, vamos a pensar que actualmente los fenómenos sociales son eh, tendencias, escuchen bien, tendencias, reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad determinada y que se evidencian a través de la modificación de la conducta colectiva, ya sea en grupos más o menos representados en una sociedad entera. Representan a una sociedad entera. Entonces, ¿qué fenómenos sociales? Cada fenómeno social refleja el modo específico en que nosotros podemos vivir, que todos esos comportamientos o tendencias que existen o ocurren dentro de una sociedad puedan realizarlos como miembros en su totalidad. Y que, por ejemplo, la migración, el arte, la devaluación de la moneda, la moda, todo eso es un fenómeno social. ¿Qué estamos haciendo nosotros como doctores, como profesionales de la educación, como docentes? ¿Cómo contribuimos? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué promovemos? ¿Sí? Para que esos fenómenos sociales, algunos que nos llamen mucho la atención, que digamos dentro de mi aula, dentro de mi ambiente de aprendizaje, en ese ambiente de aprendizaje, que yo aquí con ustedes, adultos, en el último nivel de formación, que es el doctorado, yo pudiera intervenir ante ustedes, promover en ustedes, darles orientación o consejos, pudiera formarlos, a darles un curso de inducción en un momento, decir qué podemos hacer dentro de las aulas, qué estrategias buscamos dentro de esos ambientes de aprendizaje para minimizar un fenómeno social presente en las instituciones educativas como es educativas, pero también en las sociedades, un fenómeno social mundial, global, que es el consumo. El consumo es un fenómeno social y que en ese consumo está presente la moda, está presente la tecnología, está presente también la alimentación, están presentes muchos, y que se nos ha convertido en un fenómeno social, que es el consumo. Está estudiando todos estos fenómenos de vida y también hasta la condición social. Y lo mismo pudiéramos pensar en que tienen un propósito principal, ¿sí? Y que nosotros también tenemos un propósito como educadores, como doctorandos, como doctores, como en esas experiencias, en esa trayectoria social. Yo como actor, como un social, como todo eso pudiéramos pensar y suponer que un comportamiento o todos los comportamientos que transcurren en una sociedad puedan ser realizados por parte de algunos. Por ello, en distinta naturaleza, en esa distinta naturaleza que hay en los seres humanos, que responden a intereses determinados e incluso ser consecuencia de tipo de factores como económico, la religión, los políticos, los culturales, es evidente que la sociedad actual, cualquier instrumento tecnológico solo se puede cuando lo es suficiente y que después ese se va como incorporándose dentro de los procesos educativos. Entonces, vamos a discutir hoy ese fenómeno social muy importante que abarca
todo por naturaleza, que es el consumo, ese fenómeno que se tiene una tendencia inmensa ahora y que no podemos a veces controlar en la familia eso, ese fenómeno, pero que sí estamos dando de manera consciente para que reciban también de manera consciente esa formación. Ahora las instituciones educativas, ¿qué hacen ustedes para hablarle a los jóvenes, a los niños, a los adultos de ese? ¿Qué estoy haciendo yo hoy con ustedes? Voy a hablarles del consumo. En nuestra edad, como la mía, y quizás en esa edad joven que tienen ustedes, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que yo estoy en una edad, en una vejez que no pueda aceptar los cambios tecnológicos y esos cambios sociales. Yo me he ido adaptando a cambios, a transformaciones, a vida y cada día me doy cuenta que los fenómenos sociales que existen lo hace el ser humano de manera consciente. Entonces, ese fenómeno social de consumo, vamos a discutirlo, ¿sí? Vamos a discutirlo. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese fenómeno social de consumo dentro del proceso social, dentro de los procesos sociales, dentro de los colectivos, dentro de lo individual, en las instituciones educativas? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que más se consume? En fin, ¿cómo? Por favor, escucho, es necesario que ustedes en esta formación doctoral analicen, interpreten, sinteticen, digan, bueno, estoy de emergencia, SOS, voy a ver qué promuevo, qué hago, qué estrategia, qué digo, qué soluciono ante esos grupos que tengo de jóvenes, niños y adultos. Bienvenidas las intervenciones. Doctora, buenos días. Muy buenos días, Liliana. Bueno, yo soy docente de inglés en un colegio público de estudiantes de grado 10 y grado 11 y vivo preocupada porque este cambio que tenemos, los que estamos viviendo en esta época, eh, afecta mucho a la juventud hoy en día. Ellos están inmersos en la tecnología, pero no para muchas veces para su beneficio, sino como una obsesión. Por ejemplo, yo estoy en clase y dentro de las normas del colegio dice que los chicos no deben utilizar el celular, no deben tener el celular afuera y sin embargo uno tiene que estarles llamando la atención cada rato porque no se quieren despegar del aparato. Pero uno los manda a hacer una tarea, una investigación para que utilicen el internet y no lo hacen bien. Copian y pegan, no investigan, no leen. Pareciera que no les interesara. Aparte de eso, la zona de donde viven, el contexto les afecta muchísimo. El estar en, hay muchos conflictos familiares, también hay drogadicción y todo esto afecta al desarrollo de ellos, muy diferente a los estudiantes de los colegios privados en donde también he trabajado. Yo digo que es a veces una diferencia abismal. Y a mí me preocupa ¿A qué mucho se mis debe? muchachos. Ya va, Liliana, Liliana, discúlpame. Usted que ha trabajado en las dos partes de educación privada y educación pública, cómo usted puede diferenciar? ¿A qué se debe esa diferencia? La no igualdad de cosas o de comportamientos de los niños. ¿Qué pasa? ¿Por las normas de convivencia? ¿Por las normas institucionales? Los grupos de niños por contexto. ¿Qué pasa ahí? La institución, los docentes, si tú trabajas allá en privado, pero también trabajas en la pública, ves la diferencia de niños, ¿no? Porque me estoy refiriendo a ello, o ve la diferencia a la institución. ¿Cuál sería el factor determinante de eso? Uy, doctora, son varios factores.
varios. Yo he estado en los dos lugares y me puedo dar cuenta que empezando con la institución, las instituciones Mm, privadas tienen una normatividad que le exige al docente que cumpla con toda esa normatividad. Entonces el docente se exige más. En las instituciones públicas también hay normatividad, pero hay unas que son más exigentes que otras. Entonces, eso afecta también el comportamiento del docente. Es decir, un docente que le exigen eh, cumple con más responsabilidad que uno que no le exigen tanto. Claro que cuando uno es responsable, uno no necesita tener al coordinador o al rector Mira, ahí mira, exigiendo, mira, 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 ¿cierto? Iliana, tú estás dando pie a poder enumerar fenómenos institucionales, fenómenos sociales. Mira, si a mí me dan una normativa, yo la cumplo. Si a mí me exigen, yo hago. Si a mí me dicen tengo que cumplir, cumplo. Pero si me dan libertad, no, pues no lo hago igual que en la otra que me dicen que lo haga. Mira, es un fenómeno institucional educativo que existe a nivel mundial, que cuando tenemos la flexibilidad en las instituciones públicas, nosotros no respondemos con la misma obligación que podemos tener en un colegio privado que me exige. Entonces yo siento que de manera consciente, por eso es que los fenómenos sociales existen, porque de manera consciente lo hacemos nosotros, los individuos, lo hacemos de Sí, manera así consciente. es. Entonces, bueno, Liliana, para mí escuchar esa de que los niños, la parte tecnológica, pero cómo la tecnología se ha convertido en un consumo y un fenómeno social mundial y global. La tecnología. Sí, he compartido algunos comentarios con muchos profesionales que dicen, pero dígame si salió el iPhone no sé qué, el iPhone el otro, el iPhone el otro, y ellos quieren tenerlo, el consumo, que esto, que está saliendo esto, que hay aquí esto, que hay aquí el otro. La alimentación, ¿qué es lo que más se consume? El burger, perro caliente, hamburguesa, ¿sí? Consumo. La moda, zapatos, todo eso, Liliana, y ustedes, Freddy, Lilia, Ángel, Ever, Almira, no veo el nombre aquí del abogado. Entonces, Freddy, todo ello estamos dando pie a a un fenómeno social de consumo, a reacciones que sucedan en un grupo humano o comunidad. Y quizás nosotros como familia y como institución, Liliana, no lo hacemos, o tal vez sí, pero ¿qué? ¿Cómo lo hacemos y cómo promovemos? Entonces la preocupación que tú tienes es importantísima, Liliana. Esa preocupación que tú tienes de ver cómo no puedo hacer mucho dentro de una institución pública, pero cómo hago bastante en una privada. Pero cómo, qué estrategias puedo yo buscar? Porque usted está en esa búsqueda, Liliana, de que que ese fenómeno social, donde cuando tú estás trabajando, de que si se le manda a investigar al niño, utilice la tecnología también, que pueda tener el uso de la tecnología de esa manera, educada, adecuada, sana, que eso es lo que tú estás buscando, ¿verdad, Liliana? Entonces, no, Sí, señora. ajá, eso es lo que está buscando. Entonces, la importancia que tienen los fenómenos sociales, porque los fenómenos sociales son asunto de todos y de todas, y es la aceptación eh, s- este, con una madurez, es la aceptación con madurez social, es hacer análisis. Entonces, buscar ese grado de madurez en la sociedad o en las personas, entonces hay que buscar conciencia de los propios actos y cuáles son sus consecuencias.
¿Ves? Entonces, tenemos mucho, muchísimo, muchísimo dentro de esos fenómenos sociales en la vida cotidiana. Pueden modificar, mire, los fenómenos sociales pueden modificar la población. Porque hay tres mecanismos de la comunicación importantísimos, que tenemos la persuasión, ajá, a nivel mundial, global, salió algo nuevo, empiezo a persuadir, sacarlos por las redes, a presentarlo, a llevarlo de voz a voz, boca a boca, a hacer, y estoy persuadiendo, convenciendo que es agradable, que es bonito, que queda bien, que la moda, que la alimentación, que la tecnología, que el, bueno, transporte, todo, todo, todo. Entonces, eso se hace primero con la persuasión, tratar de convencer. Cuando yo estoy con la persuasión, me voy a otro mecanismo importantísimo que se llama imitación. Yo puedo imitar algo que me parece, lo tomo de manera consciente, ¿sí? Entendiendo todo eso con madurez. Con madurez. ¿De qué manera mi madurez, el grado de madurez que tengo? Después que yo digo, bueno, voy a imitarlo, entonces no, quizás no me imito, me contagio. Es otro fenómeno y es otra de la comunicación. Mecanismo de la comunicación, que es esa. Entonces, ahí tenemos nosotros persuasión, imitación, contagio. Y ese contagio que hago se convierte en moda y se vuelve un fenómeno social. ¿Cómo les parece, amigos? Profe, yo quería mencionar que con el tema del consumo, uno lo que identifica es que ese fenómeno cada vez es más, nos lleva a pensar de manera individualizada y como que Mm, fragmenta todo lo que sería lo colectivo, lo comunitario, lo social, porque quien consume desde la tecnología, bueno, desde diferentes ámbitos de consumo, la tendencia es a estar cada vez más en su mundo, en lo individual, o sea, es como un fenómeno que en mi opinión yo veo que debilita, diría yo, como ese vínculo de lo social, porque en el afán del consumo, cada persona tiene como una posición de encerrarse en sí mismo individualiza y me imagino que eso lo logra porque así más personas consumen desde lo individual. Entonces, siento que, por ejemplo, con lo que la compañera decía ahorita de la tecnología, de los chicos, del sí, celular, sí, sí, eso tiene que ver porque la tecnología ha logrado en ese afán o el consumo a través de la tecnología ha logrado fragmentar las relaciones de los amigos, de la familia, de la misma comunidad educativa y pienso que pues que eso ha hecho que ese fenómeno tenga tantas afectaciones, por ejemplo, en la salud mental, de niños, jóvenes, adultos, de toda la población en general. sí, Entonces, señor. eso veo es como esa relación entre consumo individualización del consumo y como las afectaciones que eso tiene a nivel social. Mira, Lili, es verdad que está la tendencia del consumo individual, pero esa tendencia del consumo individual, que es el que yo les decía, me lleva a convertirlo en colectivo, Lili, me lleva a convertirlo en colectivo, porque el que está al lado, puedo estar viendo que aquel está consumiendo de manera individual, pero el que está al lado, puedo imitarlo, lo que yo les decía, lo puedo imitar, entonces se convierte en una moda, se convierte en colectivo. Mira, el consumo es una situación muy, muy fuerte. El consumo es un fenómeno que nos ha atrapado de una forma que quizás no tenemos grado de madurez, no tenemos grado de madurez. Y que ese fenómeno social
que está dentro de esos procesos y que forma parte del colectivo y que además se caracteriza por su complejidad que tiene ese fenómeno social de consumo y el dinamismo, perdón, que tiene, donde es y el papel relevante en esto es la tecnología y la globalización de todo ello. Entonces, mira, ¿qué hacemos nosotros dentro de nuestro proceso educativo en las instituciones educativas? ¿Qué hacemos para ello? ¿Le hablamos a los niños de ese fenómeno de consumo? ¿Sí? Nosotros le hablamos a los niños de ese fenómeno migratorio. Le hablamos a los niños de ese fenómeno importante también que detiene, además, hace una tensión superficial en los procesos y fenómenos sociales que tenemos, que es la polarización política. Todo eso influye en esta sociedad actual, porque el conflicto, ¿sí? El conflicto que se tiene como fenómeno es aceptada. Eh, eh, para muchos, o para todos, o para algunos, así como tú lo dices, Lili, ¿sí? Individualmente es una lucha por los valores, por el estatus, por el poder y los recursos, oponentes, y neutralizan y dañan o eliminan los niveles de educación que a veces podemos tener. No fortalece y tenemos que llevar a ese consumo a fortalecer los valores, el estatus, el poder, los recursos. Tienes que llevarnos a eso, no a debilitar, no a debilitarlo. Por eso los procesos para mejorar o continuar esos procesos sociales van hacia el conjunto de interacciones entre las personas que forman las sociedades, formarnos entre nosotros mismos y que por índole es muy positivo. Entonces, esos procesos sociales son tan complejos, que debemos utilizar herramientas, estrategias necesarias dentro de esas instituciones educativas. Porque, ¿cuál es la realidad actual? Nosotros percibimos que el ser humano tiene que a partir de esa inserción en un lugar determinado que está para el momento, en el contexto, que estamos elegidos o no, consideramos características propias sobre la cultura, sobre los valores, sobre las tradiciones, sobre la educación e identidad, entre otros, y entre nosotros. Entonces, hay trayectorias sociales que nos llevan también a establecer, a establecer un proceso y que esa trayectoria social es el movimiento, ese camino que hace de forma estructural, reflejando las experiencias y las decisiones a lo largo de la vida. Porque la trayectoria social abarca la ocupación de diversas posiciones sociales a lo largo de la vida. Entonces, ese consumo, esas trayectorias sociales, esa secuencia de posiciones de un sujeto o de un grupo a lo largo de la vida, entonces me lleva a hacer una historia. Somos históricos. Cada día hacemos historia y traemos también esa historia de generaciones anteriores. Entonces, aquí tenemos que pensar que una trayectoria social o clase social de las personas, de las familias, a través del tiempo, nos van a dar una línea,
una línea en ese movimiento que hemos tenido a través también de experiencias, esa experiencia que pueden darse en posiciones sociales diversas a lo largo de la vida. Todas las experiencias no son iguales, todas son distintas o parecidas, semejantes, pero siempre individuales, lo decía Lili, individuales. Entonces ese fenómeno de consumo nos ha llevado y que ha traído también todas esas consecuencias y que tiene una vista teórica, ¿no? La movilidad social es prácticamente igual a la trayectoria social. ¿Qué me hablan ustedes entonces como doctores en educación sobre trayectoria social, por favor? Doctora, la trayectoria social para mí es ese recorrido que hacemos en diferentes aspectos, ya sea de un sujeto o, o una comunidad y en diferentes aspectos como lo es la vida misma o el trabajo o el estudio, en donde uno en esa trayectoria va viviendo diferentes cambios como eh, se encuentra con obstáculos que tiene uno que sortear si quiere llegar a un fin, ¿cierto? Y también nos deja la trayectoria, la experiencia. Por Ajá, ejemplo, yo en este momento tengo 34 años de ser docente qué y bien. he tenido la dicha de trabajar en todos los niveles académicos, empezando con el preescolar, con los más pequeñitos, hasta tener estudiantes ya a nivel universitario. O sea, que he tenido estudiantes desde los 3 añitos hasta los 40 y pico, 50. Esa es mi trayectoria como docente. Y Perfecto. a lo largo de todo este tiempo he aprendido muchísimo. He aprendido a desaprender porque muchas veces uno tiene un concepto y una manera de ver las cosas, pero la misma experiencia le enseña a uno que no es por ahí el camino, que es por acá, y a dejar de ser menos rígida, porque cuando yo empecé mi carrera parecía un militar en cuanto a la exigencia. Hoy en día sigo siendo exigente, pero no de esa misma manera, porque he aprendido que hay muchas formas de enseñar y que uno no debe ser tan cuadriculado y saber llegarle a los estudiantes. Eso es para Perfecto. mí la trayectoria. Bueno, hablamos de trayectorias sociales, de trayectorias individuales, de experiencias sociales y experiencias individuales. Todo eso va de la mano. Mi trayectoria, sí, que hace experiencia social, pero también todo eso nos lleva a convertirlas o a compartirlas en colectivo y también nos lleva a realizar con todas esas trayectorias sociales y experiencias sociales, nos lleva a un hecho social que eso implica la interacción entre varias personas y que no se limita a una acción individual. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces lo llevo a compartir. En externo al individuo, los hechos sociales trascienden a los individuos que lo crean, trayectoria, y forman parte de algo más grande que lo que hemos construido. Nos pertenece, nos pertenece. Y que nosotros pudiéramos ver, sí, pudiéramos ver que, que se caracterizan tanto por su complejidad y dinamismo, esas trayectorias y esas experiencias sociales que tienen un papel relevante dentro de nuestras instituciones educativas, en nuestras familias y en la sociedad. Porque toda la lucha que debemos tener en esa realidad social que cada uno de nosotros tenemos y que hemos hecho trayectoria, es una percepción que hemos tenido y hemos vivido a través del tiempo.
y que esa inserción que nosotros lo hemos, como yo les decía hace rato, elegido o quizás este, llegamos por casualidad, entonces no pudiéramos nosotros, esas trayectorias nos ha permitido a minimizar y a desviar de manera inconsciente, pero trabajando nuestro proceso de formación de manera consciente. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros las trayectorias sociales y las experiencias sociales? Eh, a minimizar los conflictos interpersonales, conflictos grupales, conflictos estructurales, conflictos familiares, conflictos en el lugar de trabajo. Eso nos lleva a mejorar la comunicación, fomenta soluciones colaborativas y reduce la tensión dentro de ese campo donde nosotros nos encontremos. Mira todo lo que nos hace ese fenómeno de consumo que está en todo, porque nosotros entendemos consumo, ah, pero todos vamos a ese consumo de bienes materiales. ¿No habrá otro tipo de consumo? Ahí les pregunto. Buenos días, mi nombre es Omar Tejeda Mesa, ¿me están escuchando? Omar Tejeda, bienvenido, claro que sí. Saludos a todos, en especial a Liliana, terminamos juntos en la universidad. Ah, Eh, caramba, Omar, qué bueno. y aquí hay muchos amigos, ahí también está Juan Carlos Romero, también estudiamos en bachillerato. Soy ¿De qué zona docente, son ustedes? Por favor, Santa discúlpeme, Marta, Omar. Magdalena, Santa Marta. Ah, caramba, muy bonita la Saludos, playa. Maroski. Allá. ¿Qué más, Romero? ¿Cómo te va? Saludos a Qué Edgardo bueno. también, Universidad Magdalena. Ay, qué lindo, qué bonito Bueno, que permites todos estos encuentros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chévere. bueno, el consumismo, ¿no? Ya ustedes los han hablado, se ha aclarado. Espero no ser muy largo porque ya estamos casi terminando. Eh, la trayectoria social, el consumo está en todo. Cuando nosotros hablamos En de todo. consumismo, tenemos que remontarlos hasta la parte religiosa. Sí, Ese es un señor. consumo, ese es un consumo. Desde cuando aparece la primera estructura religiosa del ser humano como necesidad de encontrarse con algo superior, hasta la formación de ese fenómeno social que fue el cristianismo y más adelante, 3 siglos después, el islamismo. Las consecuencias que han connotado esa fenomenología social de la religión, que ha Ujú. creado una necesidad espiritual y al mismo tiempo una necesidad económica, y que de esa necesidad espiritual han salido negocios, han salido una cantidad de explotación, Explotas, sí, exacto. desde el punto de vista del conocimiento hasta desde el punto de vista económico. En las escuelas hay una doble moral, se puede decir, con relación al consumismo. Ayer estuve invitado en otro colegio privado en una capacitación que dejó pendiente el Papa Francisco acá en Latinoamérica, que se llama Escolas. Y cuando yo Ujú, llego al colegio privado, lo primero que le solicitan a las niñas es que abran sus celulares y a través del celular entren en una página Google. En el colegio donde ujú. yo trabajo está prohibido. Es decir, la cuestión del consumo se ha generalizado tanto que es cuestión a veces de necesidad y a veces de preferencia. Todo es consumo. Ya las mismas instituciones están diciendo que la educación no es un derecho, sino es un servicio. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de consumo. Consumo. Ya no es una necesidad. Y hay que mirar, pues, hasta qué grado, y las universidades, incluso ya las universidades oficiales, públicas, también están ordenando flexibilizaciones
en el manejo de los estudiantes, porque también es un servicio. Eh, el consumo se ha generado a nivel mundial, incluso ya existe a nivel global, ¿cierto? Se ha globalizado la mentira en las redes sociales, que ha creado también un encuentro, un desencuentro más bien entre el pensamiento de los jóvenes hoy en día, que algunos están a favor de ciertas posturas ideológicas o políticas y otros también en contra de lo que otro piensa, producto del consumismo mediático, que también está haciendo estragos con la globalización de la mentira y la globalización de la maldad misma. Bueno, te Sí, invito a es otros que cierto. también participen. Gracias, muy amable, Gracias, doctora. Omar, gracias, gracias. De Felicidades. verdad, mira, gracias, Omar. Es importante esa interpretación del consumo. Tenemos tipos de consumo. Unos incluyen compra de bienes y servicios. Hay otros consumo que abarcan el consumo público, los gastos de gobierno. El consumo también puede clasificarse como ocasional, consumo habitual. Hay consumo, él señalaba algo, Omar hablaba sobre como la ética, ¿no? El consumo de ética, todo eso hay. Hay consumo sostenible, en fin, tipos de consumo. Este tipo de consumo nos hace referencia a poder nosotros darle un paso, ¿sí? Un paso grande a que podamos establecer algunas formas de consumo. Tenemos el consumo excesivo, lo señalaba Omar, ese consumo excesivo, a satisfacer las necesidades individuales, sino a una colectividad, sería el consumo solidario. Entonces, ahí estamos en ese fenómeno social que se entiende esa forma de consumo como un producto o servicio con el fin de satisfacer una necesidad o deseo. Entonces, aquí nosotros podemos ver que dentro de nuestras instituciones educativas hay dos diferentes tipos de consumo en términos macroeconómicos: social, político y cultural, que es el consumo público y el consumo privado. Dos tipos: el consumo público y el consumo privado. Acción de utilizar o gastar un producto o un bien o un servicio para entender necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Ese consumo individual se considera el consumo como la fase final del proceso productivo y, en fin, todo ese tipo también de consumo. Bueno, mis estimados amigos, hoy hemos discutido una temática interesantísima que nos lleva a reflexionar como doctorando o como doctores ya con el favor de Dios y convalidados en el Ministerio de Educación Nacional Colombia. Estamos en esos procesos, van a seguir formándose. A mí me dio un gustazo conocerles, compartir con ustedes mi conocimiento y un poquito así de sabiduría, de experiencia social y de trayectoria social que me ha dado un campo energético para que ustedes puedan tener la oportunidad de considerar, de hacer, de crear, de analizar y de interpretar teorías prácticas, la epistemología de cada una de las unidades curriculares. Que Dios los bendiga, pero antes yo los evalúo en que ustedes pues siempre se hicieron presentes, estuvieron ahí, ya estoy haciendo corrección de las actividades. He ido paso a paso a aquellos que todavía no les haya llegado calificaciones porque todavía no he estado viendo su trabajo.
Y vamos paso a paso. Ya pronto van a estar todas las calificaciones para que ustedes ya vean todo ese proceso evaluativo. Y excelentes todos, han intervenido, han compartido diferencias intelectuales, individuales, aportes, opiniones, interpretaciones extraordinarias. Así que Dios me los bendiga, adelante y éxitos como doctores en humanidades, mención educación. Esperando que el IESIP como institución haya llenado las expectativas y que también los facilitadores que están con ustedes en este proceso hayan hecho de ustedes una formación que realmente les sirva para la vida. Bueno, evalúen ustedes los encuentros, este es el último, y la facilitadora. Tienen la palabra. Doctora, ante todo darle las gracias por Gracias, su, Liliana. por su dedicación, se le ve la pasión cuando habla de las temáticas que estamos tratando. Me encantó su clase, me voy muy satisfecha y también le deseo muchas bendiciones y éxitos. Gracias, gracias, Liliana. Gracias por esas palabras, eso me ayudan a Doctora, fortalecer. A la orden, Omar. como decimos aquí en Santa Marta, esta es costa, lenguaje costeño, caribeño, quedé picado. Me gustaría que esto fuera más extenso. Sí, La sí, felicito porque lo hace muy bien, muestra mucha idoneidad, que era importante. Y como le comento, gracias. quedó picado porque en verdad esto se da como para una sesión de 20 horas, si es posible. Gracias por su Sí. servicio, gracias por su amistad, por su sonrisa. Muy amable. Gracias, Omar. Gracias por esas palabras sentidas. De verdad, de Yo verdad. quisiera expresarte desde mi postura que clases como estas le permiten a uno hacer reflexiones que de pronto en el afán del diario, de las actividades diarias, uno no hace de manera tan consciente, como decías hace un rato. De pronto a Ajá. veces nos afecta es no tener como ese nivel de conciencia en el día a día. Entonces, este tipo de reflexiones pues le generan a uno un pensamiento más consciente y más crítico frente a la propia vida. Entonces, creo que me voy con esos aprendizajes de parte de esta asignatura. Muchas gracias. Gracias, Lili. Qué bonito ante esa parte así como moral, ética, todo bonito. De verdad. Gracias, gracias, Lili, por ese aporte. Bueno, entonces que tengan todos y todas una semana maravillosa. Felicidades y pronto, con el favor de Dios, vamos a celebrar ese título como doctores en humanidades, mención educación. Así que tengan una feliz tarde y estaremos en contacto. Cualquier inquietud me la pueden hacer llegar al privado y estamos ahí a la hora.